Hoy vais a ver el grupo 14 de la tabla periódica o grupo del carbono. Consta de 5 elementos: carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Conforme avanzamos periodos en dicho grupo, su carácter metálico es mayor. Siendo el carbono un no metal, el silicio y el germanio son metaloides o semimetales, es decir, que tienen propiedades intermedias entre los metales y no metales, y por último el estaño y el plomo, que son metales. Los elementos de este grupo se caracterizan por tener 4 electrones en su capa más externa o capa de valencia. El elemento más importante de este grupo es el carbono, que forma la base de la vida tal y como la conocemos. Alrededor del carbono gira todo lo que se conoce como química orgánica o química del carbono, aunque también existen compuestos muy importantes de carbono que no son orgánicos, sino inorgánicos, por ejemplo el CO2 o dióxido de carbono o los carbonatos. También destaca el silicio por su gran abundancia en la corteza terrestre y por ser el semiconductor más utilizado. De hecho, los transistores, circuitos integrados, es decir, los chips o la gran mayoría de las células solares fotovoltaicas están construidos a base de silicio. Así podríamos imaginar el carbono como base de la vida natural y el silicio como base de la vida artificial si incluimos en ella la inteligencia artificial, los robots, los smartphones o Internet. De hecho, las fibras ópticas que comunican a tanta velocidad la información en Internet están construidas en gran medida con silicio y si no, otras están hechas de plástico, con lo cual volveríamos a la química del carbono. El germanio también es un semiconductor. De hecho, el primer transistor, que se construyó en 1947, era de germanio. Lo que ocurre es que el silicio es más barato y más eficiente que el germanio, con lo cual ha ido sustituyéndolo en la fabricación de diodos o transistores, por ejemplo. Además, el germanio se utiliza mucho como componente en la fabricación de fibra óptica. Por último, nos quedan los dos metales, que son el estaño y el plomo. Ambos son bastante blandos y tienen un punto de fusión relativamente bajo. Es por esto que han sido utilizados tradicionalmente en fontanería. Por eso la fontanería también se conoce como plomería, por el plomo. Este bajo punto de fusión ha hecho que sea muy sencillo utilizarlos para soldar piezas. El estaño tiene un punto de fusión más bajo que el plomo y, así como el plomo es bastante tóxico, el estaño no lo es. Esta propiedad de no ser tóxico el estaño ha sido utilizada en la fabricación de latas de conservas que están hechas de una lámina de acero con una finísima capa de estaño en su interior. Esta capa está hecha para protegerlo del óxido. Por eso a las latas de conservas en inglés británico se les conoce como tin, que quiere decir estaño. El plomo, a pesar de su toxicidad, es muy utilizado debido a su alta densidad. Por ejemplo, para contrapesos, para balas, para perdigones, aunque en perdigones de caza ya se está empezando a sustituir por otros metales menos tóxicos como el bismuto. También es muy útil el plomo debido a su capacidad para blindar frente a radiaciones ionizantes, por ejemplo los rayos X. Así, salas de rayos X pueden tener paredes con plomo o incluso los delantales que llevan los radiólogos para protegerse de los rayos X llevan plomo. Esto es un rollo de estaño utilizado en electrónica para soldar, aunque realmente es una aleación con un 60% de estaño y un 40% de plomo. Y antes de terminar, como viene siendo costumbre en esta serie sobre la tabla periódica, vamos a cantarlos. Nada de reglas mnemotécnicas. En 2 tiempos. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Este episodio se lo dedico a mi amiga Noelia Tarantini de Argentina. Un beso muy grande y nos vemos muy pronto en Ciencia Bit.